Salve amantes de la historia, sed bienvenidos de nuevo a una entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy vamos a hablaros de un tema muy interesante del mundo antiguo que estuvo además vinculado estrechamente al hombre y a su visión de la guerra. Nos referimos al uso del carro de combate. Y para hablar de ello, como siempre, como es de menester, me acompaña mi compañero Sergio. ¿Cómo estás? Hola Arnau, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo de nuevo para hablar de algo tan importante, tan vital, tan necesario para el hombre como fueron los carros de combate en el mundo antiguo. Como vamos a hacer un recorrido amplio y vamos a tocar también Roma, ¿qué te parece si nos calzamos las Caligae? Ya sabes que las Caligae forman parte ya de nuestros pies. Con tanto recorrido que hemos hecho por la historia, ya podrían ser nuestra segunda piel. Bueno, pues entonces vamos a ello, si te parece. Les decimos a los que nos están escuchando o a los que nos estarán viendo por YouTube lo de siempre: calzaos las Caligae y acompañadnos. Pero antes de comenzar, si me lo permites, os diremos que no venimos solos. De hecho, estamos muy bien acompañados. Hoy vamos a traer o al menos a montar una tertulia a tres voces para hablar sobre este tema. ¿No es así, Sergio? Sí, os podríamos decir que íbamos a traer una auriga, pero bueno, os hemos traído lo más parecido, ¿no?, a ello, que es un invitado de lujo que ya está al otro lado del ciberespacio. ¿Qué tal, Federico Romero? ¿Cómo estás, compañero? Pues encantado de estar en Cliófilos pasando un rato estupendo con vosotros. Pero hoy, aparte de hacerle un poco la pelota, no le vamos a presentar nosotros, sino que vamos a dejarle que se presente él mismo. Así que adelante, cuando gustes. Muchas gracias, compañeros. Soy Federico Romero Díaz, historiador, presidente de Divulgadores de la Historia y administrador de Historia y Roma Antigua, que es una web que se dedica a la difusión de todo lo relacionado con la antigüedad en general y con Roma en concreto. Bueno, hoy he venido a ponerme yo también las Caligae y a hacer calzada con vosotros. Pues nada, yo creo que ha sido una presentación muy completa. Una vez hechas las presentaciones, si os parece, o al menos podríamos dar ya inicio al programa. Os explico brevemente cómo vamos a dividirlo. Lo vamos a hacer en tres grandes bloques. El primero, del que hablaré yo, le dedicaremos a hablar sobre un poco el origen y la evolución de esta arma de guerra. El segundo, que correrá a cargo de mi compañero Sergio, estará dedicado al carro de combate en tiempos ya posteriores. Estamos hablando ya de egipcios y hititas. Y el tercero, en el que Federico nos hablará de su uso en la antigua Grecia y también en la antigua Roma. Así que ya, ahora que sabéis un poco cómo funcionará el programa, pues ya, yo creo que ya podemos comenzar. Dale caña al carro. La velocidad y agilidad del caballo se convertirá en un poderoso activo utilizando la guerra desde el inicio de la era de los metales. Curiosamente, y a pesar de que podríamos pensar que es lo más sencillo, no hay testimonio de un empleo individual de ese animal en el campo de batalla hasta el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, sí que tenemos constancia del uso en la guerra como animales de tiro, como por ejemplo de burros, mulas y también algunos tipos de caballo, aunque estos últimos no están especialmente dotados para las labores de carga más pesadas. El carro de combate se convertirá desde un primer momento, ya en la turbulenta Edad de Bronce, de la cual ya hemos hecho tantísimos programas, en un elemento fundamental con el que todo ejército deberá contar para conseguir la victoria. Hay, de hecho, diferentes teorías con respecto al origen geográfico de la domesticación del caballo. La más aceptada establece que fue en el cuarto milenio antes de Cristo, cuando los pueblos, que después ya serán denominados escitas por los griegos, conseguirán domesticar este animal. Aún así, tenemos que indicar que recientes estudios de ADN indican un posible origen multipolar, es decir, una evolución al caballo domesticado desde un poco diferentes puntos de la geografía del mundo. Algo que tampoco debería sorprendernos demasiado realmente. Desde las grandes llanuras euroasiáticas, el uso del caballo se extenderá a Próximo Oriente, Egipto y finalmente al resto de Europa. Su domesticación representa de hecho un punto y aparte crucial en la historia humana, sobre todo en su empleo, como ya os hemos comentado, como animal de transporte, pero además de guerra, por su maniobrabilidad y velocidad excelentes. En el tercer milenio antes de Cristo, el carro de combate ya era utilizado por acadios y sumerios. Los animales de tracción eran asnos o mulas y los carruajes eran grandes, macizos y bastante pesados al estar fabricados con madera y tener ruedas sin radios y macizas. Poco a poco irán evolucionando y se van un poco estilizando y aligeran su peso mediante la incorporación de nuevos materiales como por ejemplo el mimbre o el cuero.
La invención de, por ejemplo, también tenemos las ruedas con radios, que dejarán un poco atrás estas ruedas macizas que también le daban un poco un paso muy ortopédico a estos carros. Ya hacia el año 2000 a.C., al este de los Urales, se han encontrado restos de carros de combate y caballos en tumbas principescas que demuestran su uso como animales de tiro en el campo de batalla. Estos carruajes aparecen citados ya en obras como el conocido Poema de Gilgamesh, del cual ya hemos hablado en otros programas, y muy abundantemente en el Nuevo Testamento, que al final no es más que un conjunto de tradiciones sumerias y mesopotámicas. Son testimonios útiles para certificar la importancia del carro de guerra y además de su uso como elemento de prestigio un poco por las élites locales, sociales, y además esta gente que era orgullosa de poseer esa arma, que al fin y al cabo era considerada como el mayor avance tecnológico aplicado a la guerra de su tiempo, y que realmente pues mantendría su estatus como tal hasta prácticamente la invención de las armas de asedio, por ejemplo. Desde sus zonas de origen en espacios abiertos, el uso del carro se expandió en todas direcciones, con un impacto crucial en el arte de la guerra durante los tiempos convulsos de la Edad de Bronce, fundamentalmente en lo que se nos suele un poco afectar, en las culturas del Próximo Oriente y de Europa, entre las cuales encontraríamos Egipto. Bueno, pues ahora que has nombrado Egipto, pues ya si te parece o si os parece también a Federico. Federico, que estás muy callado, que no sé si tienes algo que comentar aparte del origen, que Arnau ha relatado muy bien, no sé si quieres añadir algo, ya que estás como invitado, pues oye, te cedo la palabra. La verdad es que el tema del origen es muy interesante y de las dos teorías yo creo que me inclinaría más por el origen multipolar de la domesticación del caballo. Básicamente era una necesidad, el animal estaba ahí, el medio físico era el adecuado, entonces es normal que surgiera en varios lugares a la vez. Hombre, es que decir que los caballos o el uso del caballo como arma de guerra o como elemento que ayuda al ser humano, no solo en la guerra, sino en tareas puede ser más cotidianas, pues aventurarnos a decir que procede de un único sitio pues es quizá un poco arriesgado, ¿no? Entonces yo me decantaría también más por lo que tú dices, ¿no? Por esta multipolaridad y por esos múltiples destinos o orígenes en los cuales se hacía servir el caballo, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues pasemos al segundo bloque, ¿no? Hablaremos un poquito del uso del carro de combate por parte de los grandes pueblos de la Edad del Bronce. En este caso nos centraremos en los egipcios y en los hititas, y al final de este bloque pues os hablaremos un poco de dos ejemplos, de dos batallas importantes que seguro que ya nos habréis escuchado nombrar en el programa, en las cuales pues se utilizaron estas armas de combate con, podríamos decir, en un elevado número, ¿no? Para que veáis lo importante que fueran, ¿no? Bueno, pues con esta breve pero concisa introducción que nos ha hecho Arnau, pues avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos directamente a hablar sobre los carros de guerra y su relación con el imperio egipcio, ¿no? El uso del carro de guerra podemos decir que llegó en un momento quizá convulso de la historia del país del Nilo, ¿no? Coincidiendo con la invasión que se produjo por parte de los Hicsos, que tuvo lugar en torno al siglo XVIII a.C. Y ya que hablamos de los Hicsos, pues os explicaremos brevemente que se trataba de una fuerza multiétnica asiática, de origen asiático, a la que los egipcios denominaron Eka Hasut, o lo que es lo mismo, gobernantes extranjeros o gentes procedentes de las montañas, ¿no? Este término hacía clara alusión al origen posiblemente cananeo de esta gran migración que ocupó las tierras egipcias, acabando con la dinastía XIV y originando de esta manera el llamado Segundo Periodo Intermedio. Este nombre fue el que la historiografía dio a otro de los periodos de crisis que separaron a los imperios egipcios, ¿no? Teníamos el Imperio Antiguo, después el primer periodo intermedio, que fue un tiempo de crisis, el Imperio Medio, el segundo periodo intermedio y luego el Imperio Nuevo, como ya supongo que todos sabréis, ¿no? Tampoco os hemos descubierto nada que no supierais hasta ahora, ¿no? Volviendo a los nuevos invasores, sabemos que llegaron a establecerse durante más de un siglo en Egipto, llegando a controlar zonas muy importantes del territorio y que llegaron a fundar incluso sus propias dinastías de gobernantes. En este caso serían la 15 y la 16. Y fueron los encargados de introducir algunas novedades bélicas que los egipcios pues tuvieron a bien adaptar a sus propias necesidades, como fueron, por ejemplo, el uso del arco compuesto, las armaduras de bronce, los escudos más ligeros que los pesados de mimbre, aquellos que llevaban los soldados egipcios, además de introducir los caballos y, por supuesto, los carros de combate, que hasta entonces pues no se usaban. O sea que es aquí donde
Podríamos decir que los egipcios empiezan a adquirir esta nueva arma que traen los invasores, ¿no? Todas estas novedades debemos afirmar que fueron claves para que los egipcios pudieran expulsar a los hicsos. Y esa ardua tarea la llevaron a cabo los faraones de la dinastía 17, usando como elemento clave los mismos carros que sus enemigos habían traído, ¿no? Parece curioso que los enemigos traen las armas, las novedades, los egipcios las adoptan y las utilizan luego para expulsar a los invasores, ¿no? Es curioso, ¿no? Fue entonces cuando se dio inicio a la fase llamada Imperio Nuevo. Egipto creó un ejército estable y los carros de guerra pues jugarían a partir de ese momento un papel fundamental en sus batallas, por ejemplo, contra nubios, contra libios y contra los estados asiáticos rivales desde ese momento, ¿no? De las Hititas, Mitanni, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que hablamos del Imperio Nuevo que iniciaron esos faraones, os vamos a poner pues un ejemplo perfecto del uso de los carros de combate. Y ya os hemos dicho antes que os nombraríamos dos batallas. Pues vamos a por ella, por la primera, la batalla de Kadesh, que según las fuentes se libró en el 1274 y de la cual ya os hablamos en el programa dedicado a los hititas, que si no recuerdo mal era el número 31 de nuestro canal, ¿vale? En esa batalla, o a esa batalla, algunos historiadores militares la llamaron la mayor contienda de carros de la humanidad. Eso sin contar, claro, las batallas de carros de tanques de la Segunda Guerra Mundial, ya que se referían a carros que estaban tirados por caballos de carne y hueso, ¿no? Se calcula que se enfrentaron unos 20.000 guerreros egipcios entre soldados de infantería, carros y arqueros comandados por el faraón Ramsés II contra una amplia confederación de pueblos dirigidos por los hititas y liderados por su soberano Muatali, que en total disponía pues, de unos 2.500 carros y 27.000 soldados de infantería. Como veis, las fuerzas más o menos estaban equilibradas, ¿no? Un poquito más favorable a los hititas, eso que todo se ha dicho, ¿no? Sin duda hablamos de unos números excepcionales, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos del siglo XIII a.C., donde reunir contingentes tan grandes pues, puede parecer también una tarea magna, ¿no? Sabemos que ambos bandos tenían diferentes maneras de entender el uso de carro de guerra. Por ejemplo, los egipcios usaban vehículos ligeros para combatir a media distancia. Para fabricarlos utilizaban madera, mimbre, tiras de cuero entrelazadas y portaban a un auriga y a un guerrero. Esto también nos lo comentamos el día que hablamos de los hititas y de la batalla de Kadesh. Estos egipcios, tanto el guerrero iban cubiertos con armadura, llevaba un arco compuesto, lanzas y espada de bronce en forma de hoz, la típica kopesh, que ya seguramente la estáis visualizando, ¿no? Sus carros eran seguidos a la carrera por la infantería de apoyo, o sea que tenían que pegarse una buena carrera estos infantes de egipcios, ¿no? En cambio, los hititas, los carros hititas, eran más pesados y más grandes, portaban a 3 personas. Además de la auriga y el guerrero, llevaban un escudero también que protegía a sus compañeros de cualquier ataque, o sea que lo tenían todo previsto, ¿no? Era un carruaje, por cierto, más lento, que buscaba el combate directo para sembrar el pánico entre las filas enemigas, ¿no? El protagonismo en la batalla de Kadesh fue de los carros de combate. Está claro, ¿no? Con estos números. La embestida inicial de los pesados carruajes hititas sembró el desconcierto entre los egipcios, que se vieron obligados a contraatacar en sucesivas oleadas que consiguieron dejar la batalla en un empate. A pesar de lo que digan las fuentes egipcias, obviamente manipuladas por el mismo faraón en persona, por Ramsés II, que ya sabemos que era un tipo bastante propagandístico, que le gustaba pues, quedar por encima de los demás, al fin y al cabo era el faraón de Egipto, ¿no? Y que, que no quiso reconocer que la contienda había acabado en un empate técnico, ¿no? No se puede decir si ganó un bando o ganó el otro, lo que sí que está claro es que después de eso pues tuvieron que firmar una serie de tratados de paz porque la cosa había quedado como un poco en tablas, ¿no? Hititas y egipcios ejemplifican a la perfección las dos distintas concepciones que había del uso del carro de guerra como arma directa para romper formaciones de infantería enemiga o bien como plataforma desde la cual se podía hostigar a un enemigo a cierta distancia, ¿no? Pero esa no fue la única gran batalla de carros que se produjo en tiempos del Imperio Nuevo Egipcio. Os vamos a hablar ahora de otra que pasó unos cuantos años antes que la de Kadesh y que seguro que ya muchos de vosotros habéis adivinado. ¿Os suena de algo el nombre de Megido? Seguramente sí. Estamos convencidos de que lo recordáis, por lo menos, del capítulo o del audio que hablamos sobre el faraón guerrero, sobre el gran Tutmosis III, al que le dedicamos la entrega número 36 de Cleófilos, que también pues desde aquí ya aprovechamos, hacemos spoiler y os invitamos a que las escuchéis porque tendréis un poquito más de información si todavía no estáis al corriente, ¿vale? Hablemos entonces de Megido, ¿no? de este Tutmosis III, y que fue durante su gobierno cuando se produjo este encuentro entre los egipcios y una serie de
coalición de rebeldes de varios pueblos cananeos que estaban en connivencia con los Mitanni, otro de los grandes enemigos de Egipto, ¿no? Esta batalla tienden a fecharla en el año 1482, aunque hay otros investigadores que la han fechado en el 1479 o incluso en el 1457 a.C., ¿vale? Dicen las fuentes que en aquel enfrentamiento en el que los carros de guerra jugaron un papel fundamental, las fuerzas egipcias estaban formadas por cerca de 30.000 infantes. Siempre, cuando hablamos de estos números, tened en cuenta que estamos hablando del siglo XIV o siglo XIII antes de Cristo. Entonces, las cifras hay que cogerlas con pinzas, pero de precisión, porque cuanto más atrás nos vamos, ya siempre os lo decimos, ¿no? 30.000 infantes por el bando egipcio, mientras que los rebeldes podrían estar en torno a los 20.000. O sea, aquí podemos ver que había supremacía o superioridad por parte de los egipcios, ¿no? Sabemos que el faraón se llevó a un contingente bastante importante para suprimir o para sofocar esta rebelión, ¿no? Lo más destacado de aquel enfrentamiento fue que en cada bando disponía de 1.000 carros de guerra. O sea, imaginaos la fuerza de combate y los efectivos desplegados en esos tiempos. O sea, toda una proeza, ¿no? Yo creo que con esto la parte de los egipcios y de los hititas queda un poquito más que explicada, ¿no? No sé si opináis, si tenéis algo que añadir, tanto Federico como Arnau, o pasamos a Grecia y Roma y Persia, lo que veáis. Podéis apuntar lo que queráis. Y tú, Federico, sí, como si estuvieras en casa, ¿eh? Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante las diferencias en la concepción del carro de combate por parte de los egipcios, que siempre tienen, de hecho hay fotos que los que se ven que son muy estilizados y ligeros, y los carros pesados que usaban los oponentes, ¿no? Y también me hace mucha gracia imaginar a la infantería de apoyo corriendo entre los... Tenían que ser buenos atletas, porque a ver, sí, para apoyar a los carros tenían que correr a su velocidad, no quedarse atrás. Claro, y con el calor que hace en Egipto debía ser una tarea física bastante ardua, la verdad. Sí, aunque de hecho el carro hay que tener también en cuenta que es un arma, si lo queremos llamar así, bastante poco versátil, en el sentido de que hay que encontrar para llevar carros una planicie sin demasiadas plantas, sin demasiadas cosas, es decir, que a ver, que ahí puede haber infantería más que nada porque... encontrar una planicie suficientemente grande para poner un ejército de, aquí decíais antes, unos 2.000, 2.500 carros que corran en línea recta y todos bien, seguramente tendrían que ir parando o lo que sea, así que yo creo que es factible que haya gente por ahí corriendo. Que los atropellen, eso es otra cosa. Pero... y que hay que contar que el carro, como a diferencia de la caballería, como ya veremos más adelante cuando nos hable Federico de Grecia y Roma, la caballería se acabará imponiendo pues por eso, por la maniobrabilidad que tiene, ¿no? Una caballería respecto a un carro, porque no es lo mismo mover el caballo que mover dos caballos o los que fueran, más un carro pesado con personas encima. Entonces, como veréis, pues el carro parece ser que se acabará convirtiendo en obsoleto precisamente por eso y por las circunstancias del terreno, que obviamente ha dicho Arnau, que sin superficies lisas y despejadas el carro no tiene sentido, ¿no? Y es más económico, no lo olvidemos. Y al filo de eso, ya aprovechando esa reflexión que habéis hecho, aprovecho para entrar sobre el uso del carro de combate en Grecia. Hay muchos historiadores que sostienen que se utilizó mucho menos que en Egipto o en Próximo Oriente, precisamente por esto que estamos comentando, porque la orografía griega es mucho más accidentada y más pedregosa. Y recordemos que la herradura no era un invento que se había extendido en la antigüedad. No existían herraduras en los caballos hasta posteriormente. Entonces se utilizaba una especie para proteger los cascos de los caballos, no sé cómo definirlos, de calcetines, de manoplas, hechos de esparto, que se ataban a las patas de los caballos. Pero la herradura es un invento celta que comienza a utilizarse a partir del siglo II a.C., pero su uso es muy lento, muy despacio, y su extensión a lo largo de la antigüedad también, a pesar de ser un invento tan genial, ¿no? Que dará luego tanta autonomía al caballo. Entonces, el uso de la caballería y de los carros en Grecia se ve mucho más limitado precisamente por ese problema. Y ya aprovechando, si queréis, pues empezamos a hablar ya del uso del carro de combate en Grecia y en Persia, ¿os parece? Dale caña. Adelante. Vale. Pues centrándonos en Grecia, ya en la civilización micénica han quedado bastantes testimonios en imágenes. Por ejemplo, en la propia Nosnos minoica, una vez conquistada por los micenos, y en la propia capital Micenas hay testimonios pintados del uso de los carros de guerra. Incluso el propio Homero, en sus versos,
nos da testimonio y podemos deducir que, al igual que en otras culturas, era sobre todo un vehículo destinado a la nobleza por el alto coste que suponía su construcción, mantenimiento y uso. Debido a la accidentada orografía, como ya os he dicho, no debieron de usarse muy frecuentemente. Tal y como se narra en la Ilíada, lo más probable es que se usaran como un objeto de prestigio en el que desplazarse hasta el campo de batalla, y una vez allí, pues bajaban y luchaban a pie. Me estoy acordando también de la escena de la Ilíada en la que Aquiles llega hasta las murallas de Troya en carro y se baja y lucha a pie contra Héctor. Correcto. Pero esto que hablas de la película de Troya, ¿no? Claro, estoy acordándome de esa escena. A Brad Pitt, ¿no? Efectivamente, me estoy acordando de esa escena, y luego ya, si lees en la Ilíada, hay testimonios de que cuando Patroclo muere, Aquiles, para celebrar y honrar a su amante, que realmente es su amante, aunque en la película lo dulcifican mucho y lo ponen como su sobrino o su primo, sí. Realmente era su amante, y el dolor que sientes por la muerte de su amante, celebra carreras de carros entre los más nobles del ejército expedicionario. O sea, que ya había carreras de carros en época micénica, ¿no? La edad del bronce. Bueno, hay que tomarlo más funeraria. Hay que tomarlo con precaución, porque tengamos en cuenta la distancia que había entre el escritor, que es Homero, claro, y los hechos que describe. Son muchos siglos en medio. Entonces, hay muchos historiadores que afirman que puede ser un testimonio de lo que se hacía en la época de Homero. Eso es. Que es bastantes siglos posterior a los hechos que se narran en Troya. Pero bueno, sí, efectivamente, lo que sí que está claro, está documentado el uso del carro, sobre todo a nivel deportivo y a nivel de utilizarlo como un instrumento para el honor en los funerales. Pero bueno, no me quiero centrar, vamos a seguir. Digamos. Entonces, estamos claramente ante un rasgo fundamental de la Grecia, y es en la antigüedad, es el uso del carro y relacionado con el deporte como un elemento asociado a la sociedad helénica. Y bueno, yo creo que con respecto a Grecia, pues no tenemos mucho más que decir, poco más que tenemos que decir. Con respecto a los persas, sin embargo, presentaban una peculiaridad, que es el uso de los carros falcados. Son varias las fuentes que sitúan su origen e invención en el actual Irán. Genofonte, en la Anábasis, nos aporta alguna referencia de ellos y nos cuenta que los bárbaros que iban con Ciro sumaban 100.000 hombres, y los carros armados de hoces eran unos 20. Los persas quisieron ver en estos carros un arma muy eficaz para atacar a los hoplitas griegos. Estos carruajes llevaban cuchillas afiladas de casi 1 metro, acopladas a los extremos de las ruedas. Los daños que causaban en las compactas formaciones de infantería podían llegar a ser terribles. Imaginaos, ¿no?, que estás en una formación, en una falange, ahí esperando y de repente ves venir un montón de carros contra ti, con unas hojas girando alrededor, pensando, madre mía, que escabechina, como me toque. Que el instinto es el de apartarte. O saltar, realmente, ¿no? Con la armadura, saltar, pero con la armadura puede ser complicado, ¿no? O volar, sí. Lo que pudieras. Entonces, realmente, lo que tenía más que nada un efecto psicológico, porque como ha dicho bien Arnau, el uso del carro en el campo de batalla está muy limitado a una serie de condiciones previas que sean necesarias para que el uso del carro sea efectivo. Entonces, poco a poco, fueron desarrollándose eficaces estrategias para anular su efecto en los campos de batalla. Por ejemplo, Alejandro Magno, que también se ve en la famosa película de Alejandro, en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., ordenó a su infantería alejarse de las pistas que los persas habían allanado previamente la noche anterior para que sus carros pudieran atacar a los macedonios sin problemas. Además, los dispuso de tal manera justo en el momento de la carga que hizo que se dividieran en columnas para dejar pasar a los carros falcados entre ellos y poder así lancear a los aurigas y caballos enemigos en la batalla de los flancos. Es básicamente el uso de los carros en Persia pasa a la cultura helenística, y después de Alejandro y tras su muerte, en muchos ejércitos helenísticos pervivirá el uso del carro falcado, pero siempre como elemento de terror en el enemigo, básicamente. Roma, más que usarlos, lo que sí que deberá será enfrentarse a ellos en el campo de batalla. Porque la verdad es que no llegábamos a usarlos en los campos de batalla, pero sí que tuvieron que enfrentarse a ellos. Ya que la incorporación de la caballería más rápida y ágil, junto al desarrollo de técnicas de defensa, como el uso de las trincheras, los abrojos, que se tiraban por delante para dañar los cascos de los caballos, hacía que los ataques de las formaciones de carros se quedaran obsoletos en el campo de batalla.
No obstante, los romanos, a pesar de que ya se habían quedado obsoletos, sí que tuvieron que hacer frente a esta amenaza en alguna ocasión. Supongo que por el peso de la tradición, a veces los ejércitos les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, según Vegecio, un tratadista militar del siglo IV después de Cristo, Antíoco III de Seleucia los usó sin ningún éxito en la batalla de Magnesia, en el 190 a.C., contra las legiones romanas de Lucio Cornelio Escipión Asiático, el hermano del famoso Africanus. En el 86 a.C., Mitridates del Ponto, otro rey también muy heredero de toda la tradición helenística en el campo de lo militar, en la batalla de Queronea utilizó carros falcados contra los romanos, que lejos ya de atemorizarse, los rechazaron y se mofaron del enemigo por emplear algo que ya en esas fechas se consideraba anacrónico. Nos lo cuenta Plutarco en una de sus vidas paralelas, y nos cuenta que los carros fueron rechazados por los romanos, que entre aplausos y aclamaciones irónicas reclamaban algunos más como en el circo, ¿os imagináis? O sea, querían divertirse y le estaban pidiendo al enemigo que les mandara más, por favor, que querían divertirse. Eso ya nos da idea de lo obsoleto y de lo anticuado que se había quedado el uso del carro para estos fines. Y el poquito miedo que les daba ya a los romanos cuando los veían venir. Ya en el siglo I a.C., el uso de este arma sorprendía a los romanos por ser cosa del pasado. Y nos lo transmitía Julio César en su intento de la invasión britana. Destacaba la agilidad que tenían los britanos en el uso del caballo y del carro de combate, que eran capaces de meterlos por terrenos abruptos, que eran los nobles los que más los usaban, pero realmente tampoco tuvieron mucha utilidad. Pero mucho más les sorprendió a los romanos que ya en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, cuando los legionarios de Cayo Suetonio Paulinio a las órdenes de Nerón se encontraron enfrente que los celtas todavía, comandados en este caso por la reina Hicena Boudica, acudieron al campo de batalla en carros de guerra, cuando ya hacía más de 2 siglos que en el resto de Europa no se utilizaban. Posiblemente la insularidad y el aislamiento en el que vivían los britanos puede explicar que todavía lo usaran. Tácito nos cuenta que eran exclusivos de la nobleza y nos decía que en la infantería está su fuerza. Algunas tribus combaten con carros. El noble es el auriga. En fin, como ya hemos contado, el carro de combate estará presente en los ejércitos del mundo antiguo durante muchos siglos y su declive vendrá sobre todo marcado a comienzos del primer milenio antes de Cristo, cuando la caballería comienza a utilizarse de forma masiva en la guerra. Perfecto. ¿Qué pensáis? Perfecto, perfecto. ¿Os imagináis la escena de los romanos viendo venir a los carros falcados y riéndose? Estarían animando al rojo, a los azules, a los verdes, ¿no? Que eran las facciones del circo, ¿no? Yo voy con el carro azul, yo con el verde, ¿no? Sería un poco, ellos lo verían desde el punto de la perspectiva de las carreras de circo, ¿no? También, o sea, que imaginaros, ¿no? Claro, para un romano del siglo I después de Cristo, el carro tenía mucho más sentido en un paseo triunfal o en el circo que en el campo de batalla. Aunque de esto, si ya me lo permitís, ya es otra historia que desde Cliófilos os contaremos pronto. En próximas ediciones, si mis compañeros así lo quieren, os contaremos un poco cómo se organizaban las carreras de caballos en la Gran Roma y además las anécdotas más jugosas que acontecieron en la arena del Circo Máximo y además, aún hay más información, muchísimas otras cosas que esperamos que sean de vuestro interés. Pero, antes de despedirnos, querríamos recomendaros una lectura que va relacionada un poco con el tema y que seguro que os gustará. Se trata del libro Panem et Circenses, escrito por David Álvarez Jiménez, publicado por Alianza Editorial el 2018, el cual podéis encontrar más información sobre el tema que hemos tratado hoy. Bien, yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy, bueno, nos ha salido un programa majete, nos ha quedado bastante completo, sintético, porque tampoco nos podemos entretener demasiado, pese a que todos nos pedís que hagamos programas de 1 hora, de 1 hora y media, o de 2 o de 3, pues bueno, nuestro tiempo es nuestro tiempo, ¿no? Y también hay que editar, tenéis que comprender, y desde aquí, que tenemos que editar los vídeos de YouTube, y los vídeos de YouTube pues requieren imágenes, y eso requiere pues muchísimo más trabajo, entonces no nos podemos extender demasiado. Ya os pedimos disculpas, y ya os avanzamos que haremos algunos exclusivos para iVoox, y no tendremos un límite de tiempo tan estricto como hasta ahora, ¿no? Dicho esto, en primer lugar, queríamos darle las gracias a Federico, y por supuesto invitarle a que vuelva a nuestro canal de nuevo, y aprovechando el tema que ya nos hemos puesto aquí deberes, ¿no? Hablar sobre el Circo Máximo, sobre todo esto que ha dicho Arnau, sobre las anécdotas más jugosas de la arena, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué te parece, Federico? ¿Estarías dispuesto a venir otra vez para seguir hablando de carros y de circo desde otra perspectiva?
Pues mil gracias, primero, antes que nada, por invitarme a vuestro programa. Es un placer haber pasado de ser una de las personas que lo escuchaba a participar en él. Sinceramente es todo un honor. Y claro que sí, por supuesto, hablaremos de la apasionante historia del circo romano y de las anécdotas que en torno a él surgieron a lo largo de muchos siglos de historia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Federico, por estar con nosotros. Es un verdadero placer tenerte con el programa, porque realmente a nosotros sabemos que hay infinidad de gente que sabe muchísimo y como podéis apreciar y como podéis ver, Cliófilos pues no es más que un canal para divulgar, ¿no? Y todos los que estén o quieran o tengan algún tema especial para divulgar, pues que también pueden ponerse en contacto con nosotros. Aquí os lanzamos una invitación y si tenéis un tema que nos interese a todos y que podamos incluir en el programa, pues nosotros encantados de que lo hagáis, ¿no? Como siempre, os recordamos que os podéis suscribir a nuestro canal, los que ya no estéis suscritos, que me dicen las fuentes que sois un montón, que tenemos ya para formar casi una legión entera de legionarios romanos, o sea que con esto ya nos va muy bien. Y si no os habéis descubierto recientemente, pues podéis escuchar los audios o mirar los vídeos de YouTube antiguos que tenemos para que paséis una semana entera, día y noche, escuchándonos, ¿no? Podéis seguirnos por las redes sociales y comentar pues nuestras opiniones, ideas para la nueva temporada, sin duda. No os preocupéis, tenéis aquí espacio para explayaros y pedirnos todo lo que queráis. Así que nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.